¿Qué tal, jóvenes? En este video estaremos viendo cómo desarrollar el análisis de un diseño factorial mediante software Minitab. El ejemplo que estaremos viendo es un ejemplo que previamente ya realizamos a mano dentro de la clase. Nuestro ejemplo nos dice lo siguiente: se desea investigar el efecto de dos fuentes de forraje y tres fuentes de energía sobre la ganancia de peso total en kilogramos en el corral de engorda de novillos Angus. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Muy bien. Tenemos nuestro factor de renglón o factor de entrada, que sería el factor A, factor renglón, con dos niveles, que sería fuente de forraje, silo de maíz convencional, silo de sorgo en hervadura de café, y nuestro factor columna que cuenta con tres niveles, melaza, maíz y melaza más maíz, siendo la fuente de energía este factor columna. Bien, si recordamos un poco la descripción gráfica de nuestro experimento, tenemos los dos factores de entrada, como comentamos, factor renglón. Tenemos fuente de forraje con dos niveles, factor columna, que sería la fuente de energía con tres niveles. Nuestra unidad experimental sería cada uno de los novillos Angus y como salida o variable respuesta estamos midiendo la ganancia del peso total en kilogramos. Previamente, de forma manual, llevamos a cabo lo que fue el cuadro de análisis de varianza, donde para el factor o lo que vendría siendo el efecto de interacción, obtuvimos un valor de P de 0.3178, lo que nos indica que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no existe efecto de interacción, ya que en este caso las medias de las interacciones o del efecto de interacción son iguales. Recuerden que tendríamos seis efectos de interacción. Pero visualizamos que para el factor o de forma individual, para el factor A, sí se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo tanto, al menos una de las dos fuentes de forraje genera una ganancia de peso diferente. Y el factor B, que sería la fuente de energía, también vemos que alguno de sus tres niveles genera una media diferente en la ganancia de peso. Como varianza del error obtuvimos 52.778. Entonces vamos a cotejar esta información, pero ahora ya con software Minitab. La forma en que ingresaremos los datos será por conveniencia, será por columna, si por cada uno de los niveles del factor columna. De esta forma, pues vamos a organizar nuestros datos de tal forma que lo podamos llevar a cabo mediante Minitab. Vamos a comenzar llamándole factor A, lo que sería el factor renglón, en la primera columna, y segunda columna B, lo que sería el factor columna como tal. Y en una tercera columna, la respuesta, es decir, la variable que se está midiendo o evaluando. Entonces, si recuerdan, tenemos lo que serían dos niveles para el factor renglón. Entonces tenemos tres réplicas para cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a hacer que Minitab nos genere un patrón de datos donde tengamos 1, 1, 1, 2, 2, 2 y se repita para los tres niveles del factor columna. Esto lo vamos a hacer directamente en lo que va a ser calc, crear patrones de datos, conjunto simple de números. Vamos a comentarle aquí que lo queremos la columna donde va a estar el factor renglón. Son dos niveles, entonces sería desde el primer valor que es 1, último valor 2, que se incremente en 1. Y en este caso, queremos número de veces que se va a presentar cada valor, que lo presente tres veces, porque tiene tres réplicas. Y número de veces que va a presentar la secuencia van a ser 3, porque tenemos tres niveles para el factor B. Y listo, ya nos generó nuestro patrón de datos. Esto también lo podemos colocar manualmente, pero pues aprovechamos que Minitab nos apoye en esta parte. Ahora bien, para el factor columna, entonces tenemos que estos tres, o perdón, estas seis celdas que tenemos los dos niveles del factor renglón corresponderían a las seis observaciones que se tienen para lo que es el factor columna en su primer nivel. Entonces, en esta parte, Minitab nos va a colocar 6 veces un 1, luego 6 veces el 2 y 6 veces el 3.
vamos a solicitarle ello. Nos vamos a Calc, nuevamente crear patrones de datos, conjunto siempre de números. Ahora solicitamos que lo ingrese en la columna de B, factor columna. Nuevamente desde el primer valor 1 hasta el último valor, en este caso sería 3, en incrementos de 1 para que sea 1, 2, 3. Número de veces que va a presentar cada valor, lo queremos que lo presente 6 veces. Y número de veces que va a presentar la secuencia, una sola vez. Y aceptar. De esta forma ya tenemos 6 veces el 1, 6 veces el 2 y 6 veces el 3. Ahora sí, quedaría comenzar a registrar nuestros datos. Entonces, para hacer el registro de los datos, dijimos que lo vamos a hacer por columna. Entonces, voy a mover un poquito aquí la pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a vaciar nuestra información? Pues sería por columna, 280, 290, 285, de esta forma, hasta que lo tengamos completado. Entonces, aquí voy a continuar yo, ya tengo los datos listos. Y aquí los tendremos ya, ¿sí? Ya tendremos nuestras 18 observaciones con las que contamos. Ahora bien, para llevar a cabo el cuadro de análisis de varianza mediante Minitab es muy sencillo. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. En este caso, vamos a colocar la respuesta, la variable de respuesta, nuestra y, lo que estamos midiendo y evaluando en respuesta, en factores, los dos factores principales e individuales, A, B, factor renglón, factor columna, y para que aparezca dentro de nuestro modelo la interacción es importante ir al botón de modelo. Y es aquí donde podemos colocar o decirle a Minitab que nos ingrese lo que va a ser el factor o el efecto de interacción. Si se fijan, aquí tenemos interacciones hasta el orden 2. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como nada más tenemos dos factores, pues tenemos una interacción hasta lo que sería el segundo orden. Si tuviéramos tres factores, tendríamos una interacción de tres factores, que sería una interacción de hasta tercer orden. Para lograr ingresarla, aquí ya la tengo, para lograr ingresarla y que nos aparezca aquí, ¿qué tenemos que hacer? En este pequeño recuadro que dice factores y covariables, es importante que seleccionemos ambos, A y B, y nos habilita aquí la opción o el botón de agregar. Entonces, ya sea que con el mouse seleccionemos A y con Shift en su teclado, con Shift y la flechita hacia abajo, seleccionamos A y B y nos va a habilitar el botón de agregar. De esta forma, agregamos el término de la interacción A por B, lo que en nuestra ecuación, en nuestro modelo, tenemos como tau beta y J. Y listo, ya en nuestro modelo tenemos el factor individual A, B y la interacción. Factor renglón, factor columna y la interacción. Y listo, le damos aquí clic en aceptar. De una vez vamos pidiendo en almacenamiento los residuos para llevar a cabo nuestra prueba de normalidad. Aceptar y aceptar. Muy bien. Ya Minitab en nuestra sesión de salida nos estará arrojando nuestros resultados. Nos menciona aquí una codificación de factores porque el factor columna, si recuerdan, tiene tres niveles. Lo podemos codificar como -1, 0 y +1, en dado caso. Aquí importante, pues revisar información del factor. Factor A es fijo, tiene dos niveles, así es, 1 y 2. Factor B tiene tres niveles, 1, 2, 3. Siempre es importante revisar esta parte para asegurarnos que nuestros datos hayan sido ingresados correctamente. Muy bien. Y listo, ya tenemos aquí nuestro cuadro de análisis de varianza. Si se fijan, pues nuevamente, valor de P para la interacción, punto 318, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Podríamos concluir que no existe efecto de la interacción, es decir, no hay ninguna combinación de los niveles del factor renglón y del factor columna
que generen una media diferente. Pero estamos visualizando que para lo que fue el factor A y el factor B, es decir, fuente de forraje y fuente de energía, sí generan una ganancia de peso diferente en los novillos. Entonces aquí lo ideal es, si rechazamos la hipótesis nula, para la interacción, llevar a cabo la prueba de comparación múltiples para la interacción y posteriormente ya no sería necesario llevarla de forma individual para los factores a menos de que fuera parte de los objetivos del experimento. Pero como en este caso no rechazamos la hipótesis nula para la interacción, entonces sí vamos a evaluar de forma individual lo que serían los factores de entrada, tanto por renglón por columna. Entonces obtuvimos este mismo resultado. Si recuerdan, la varianza del error nos había dado 52.7777, 52.8. Entonces estamos viendo que sí coincidimos con nuestros resultados que llevamos a cabo de forma manual. Voy a recortar este pequeño cuadro de análisis de varianza. Me lo voy a traer o lo vamos a presentar en nuestro documento. Y aquí estaríamos viendo que efectivamente pues sí estaríamos coincidiendo con estos resultados. Si vemos el valor del estadístico de prueba, factor A 273, aquí estaría, factor B 8.84, interacción 1.26. Y bien, el coeficiente de terminación en este caso, como nuestro modelo, estamos ingresando dos factores de entrada y se genera la interacción, entonces estaremos reportando ahora el R cuadrado ajustado como si fuera regresión lineal múltiple. Entonces ya no estaremos reportando el R cuadrado, sino el R cuadrado ajustado, que aquí nos da 94.44%. Si lo cotejamos con el calculador manualmente, aquí estaría. ¿Sí? Entonces, muy bien, pues sí coincidimos en resultados. Ahora bien, para continuar en este análisis, pues será necesario llevar a cabo la prueba de normalidad, la prueba de homoselasticidad y comparaciones múltiples. Muy bien, pues vamos a llevar lo que sería la prueba de normalidad. Si recuerdan, esto lo encontramos en estadística, estadística básica, prueba de normalidad. Previamente solicitamos los residuales, entonces no se les olvide. La variable sobre la cual llevamos a cabo la prueba de normalidad es sobre los residuales. Y listo, aceptar. Ya nos genera nuestro resultado. Para la prueba de normalidad, pues aquí realmente lo que nos interesaría es el valor de P. Lo voy a recortar de esta sección para llevarlo a nuestro documento. Entonces, si recuerdan, en la prueba de normalidad H0 nos dice que los residuales siguen una distribución normal, en HA que no siguen una distribución normal. Por lo tanto, al ver este valor de P, pues no resulta ser menor o igual al alfa, por lo tanto, nuestra decisión sería no rechazar H0. Y si no rechazamos H0, pues la conclusión es que los residuales siguen una distribución normal. Por lo tanto, existe normalidad. Como nota, pues previamente llevamos a cabo la prueba de Anderson-Darling. Entonces, al existir normalidad, ahora sí, la prueba de homoselasticidad que vamos a llevar a cabo va a ser la prueba de Bartlett, dado que existió normalidad. Bien, si recuerdan, en una prueba de homoselasticidad o de igualdad de varianzas, la hipótesis nula nos dice que existe igualdad de varianzas o existe homoselasticidad, y en la hipótesis alternativa que no existe igualdad de varianzas o no existe homoselasticidad. Muy bien, vamos a llevarla a cabo. Esto es en estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Bien, la respuesta sigue siendo aquí la respuesta. Y para llevar a cabo aquí la prueba de homoselasticidad, vamos a ingresar tanto el factor renglón, que en este caso es la fuente de forraje, y el factor columna, que vendría siendo la fuente de energía.
No olviden que en opciones hay que colocar la palomita de que se utilice la prueba basándose en distribución normal porque va a ser la prueba de Bartlett. Aceptar y con eso basta. Bien, nos genera nuestros intervalos de confianza, pero lo que nos interesa pues sería aquí la prueba del método de Bartlett que también nos la reporta aquí junto al gráfico. Pues nos llevamos este pequeño recuadrito como resultado. Y si vemos el valor de P pues no resulta menor o igual al alfa, por lo tanto nuestra decisión en este caso sería no rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe igualdad de varianzas. Muy bien. En este caso no fue necesario llevar a cabo lo que seguiría a continuación. No sería necesario llevar a cabo las pruebas de comparaciones múltiples para la interacción, ya que resultó no ser significativo el efecto de interacción. Entonces, igual lo vamos a llevar a cabo ahorita como ejemplo de cómo se llevarían a cabo, o lo podríamos mencionar, pero lo podemos llevar a cabo. Estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y comparaciones. Entonces es aquí muy sencillo ya llevar a cabo las comparaciones. Vamos a llevar a cabo la prueba de Fisher. Y aquí, pues nosotros elegimos para qué término queremos las pruebas de comparaciones múltiples. En este caso, si hubiéramos rechazado la hipótesis nula para la interacción, colocamos la palomita al efecto de interacción y evaluamos lo que sería el factor o el efecto de interacción. En nuestro caso no fue significativo, por lo tanto no sería necesario llevarla a cabo. La vamos a llevar a cabo nomás para que vean qué resultados nos da. Fíjense, aquí sí parece encontrar diferencias. Lo que sea la técnica de Fisher. Ese va a ser un detalle. Previamente no rechazamos la hipótesis nula, pero si llegáramos a llevar a cabo, como en este caso, una técnica de comparación múltiple, podría empezar a encontrar diferencias, pero esto se debe a que luego no se trabaja el 95%. Entonces, es el problema que se tiene, recuerden, cuando llevamos a cabo estas técnicas, que realmente no tenemos tantos grados de libertad para hacer tantas comparaciones. Entonces, es por eso que después se empieza a encontrar diferencias la técnica, porque no trabaja realmente al 95% de confianza. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Si no se rechazó la hipótesis nula, no es necesario llevarlas a cabo, porque igual si le llevan a cabo pueden aparecer aquí estas diferencias cuando realmente no existen. Pero todo se debe al detalle que tiene la técnica de comparaciones múltiples. ¿Sí? Entonces, pues nada más sería, en el caso de que se hubiera rechazado la hipótesis nula, pues ya aquí tendríamos qué combinación de niveles, su media y pues su agrupación. Ya sabemos leer esta parte. Pero insisto, al no haberse rechazado la hipótesis nula, no es necesario llevarlas a cabo. Si la lleváramos a cabo, podríamos caer en la confusión de que sí existe diferencia, pero es que la técnica, recuerden que al gastar o al llevar a cabo más comparaciones de los grados de libertad que se tienen, pues no trabaja realmente al 95% de confianza y eso puede generar confusiones. Entonces realmente estos resultados que vemos aquí no son válidos como nota. Pero vamos a evaluar realmente pues los factores principales, los cuales sí resultaron ser significativos. Nuevamente, estadística NOVA, modelo lineal general y comparaciones. Vamos a seleccionar aquí el factor renglón, fuente de forraje, factor columna, fuente de energía y aceptar. Muy bien, entonces fíjense qué resultados empezamos a observar aquí. Para el factor renglón tenemos que pues eran nada más dos niveles, pues por lo tanto si rechazamos la hipótesis nula, pues son diferentes las medias que generan ambos. Y estaríamos viendo que el nivel 1, que correspondería, ahorita no recuerdo, pero el nivel 1 genera la mayor media o la mayor ganancia de peso en comparación con lo que sería el nivel 2. Si es lo que nos interesa generar mayor ganancia de peso, hay que utilizar el nivel 1. Y en el caso de lo que fue
el factor columna, que eran 3 niveles, vemos que lo que es el nivel 2 está generando una mayor ganancia de peso en comparación con el nivel 1 y 3, que ambos generan en promedio la misma ganancia de peso, dado que pertenecen al mismo grupo. Entonces, esto nos lo llevaríamos a nuestro documento. Vamos a mencionar que aquí se llevó a cabo la técnica de comparaciones múltiples de Fisher. Y comenzamos mencionando pues, lo que obtuvimos aquí para lo que fue el factor renglón, nuestros resultados para el factor renglón. Entonces podremos mencionar aquí pues que se generaron dos agrupaciones, donde vamos a revisar nada más cuál es el nivel 1. En este caso, silo de maíz convencional en comparación con el silo de sorgo en nervadura, donde se obtiene una mayor ganancia de peso mediante la fuente de forraje de silo, forraje, me voy a traer silo de maíz convencional, de silo de maíz convencional. ¿Qué quiere decir? Que si queremos que los novillos ganen mayor peso, entonces hay que utilizar esta fuente de forraje, de acuerdo a los datos que obtuvimos. Ahora bien, para el factor columna, vamos aquí a colocar los resultados y a mencionar lo que sería, pues lo que estamos observando aquí. Nuevamente, pues se generaron dos agrupaciones donde se obtiene una mayor ganancia de peso al utilizar la fuente de energía que corresponde, si bien recuerdo, a lo que es maíz. La fuente de energía, maíz, o el maíz como fuente de energía. Entonces, fíjense, en este caso, de forma individual, si utilizamos lo que sería la fuente de maíz como fuente de energía y de forraje, lo que es el silo de maíz convencional, pues estaríamos generando la mayor ganancia de peso en los novillos Angus, si es que esto es lo que interesa. Ahora bien, brevemente en Minitab podemos llevar a cabo lo que serían los gráficos, tanto de interacción de existir y lo que es factores principales. Para eso nos vamos a estadísticas ANOVA y aquí lo tenemos. Vamos a ver el gráfico de interacciones. Entonces aquí nos pregunta cuál es la respuesta, ingresamos respuesta y en factores tanto A y B para que genere lo que sería el gráfico de interacción. Colocamos aceptar y bien, este es el resultado que obtenemos para nuestro gráfico. Si se fijan, no hay un cruce entre lo que serían la combinación de los niveles de A y B. Estamos viendo que el nivel, o mejor dicho, el factor columna, lo estamos visualizando en lo que serían estas rectas. La recta azul corresponde al nivel 1, la recta roja segmentada al nivel 2. Y ya en el eje de las X tenemos el factor B, factor columna, con sus 3 niveles. Y si se fijan, tenemos un comportamiento similar, tanto para lo que fue el factor A y el factor A en su primer nivel y el factor A en su segundo nivel, a través de los niveles del factor B. Estas dos rectas aparecen como paralelas. En este sentido, pues vemos que no existe efecto de interacción. Recuerden que si de existir, pues se nos estarían cruzando por ahí las rectas y veríamos que existe ese efecto de cruzamiento que representa el efecto de la interacción. Entonces, pues no, realmente con nuestro gráfico vemos que no existe efecto de interacción. Es una forma de justificarlo también
mediante el gráfico y podemos llevar a cabo el gráfico de efectos principales que podemos acompañar con la salida de lo que sería el resultado de la prueba de Fisher. En este caso, nos pregunta respuesta, nuestra variable de respuesta, factores A, B los ingresamos, damos clic en aceptar y aquí tendríamos, pues ahora sí, cómo se están comportando lo que serían las medias para la ganancia de peso a través de los dos niveles del factor A. Fíjense, se obtiene una mayor media con el nivel 1 y una menor media, lo vemos aquí, para el nivel 2. En el factor B resulta interesante, fíjense lo que es el nivel 1 y 3, se obtiene la menor media y en promedio ambos son iguales, ambas medias son iguales, y con el nivel 2 se obtiene una mayor media y pues lo vemos perfectamente aquí de forma visual. Usualmente se acompañan los resultados de este gráfico para que sea pues más visual nuestros resultados. Muy bien. Por lo pronto, pues aquí estaríamos dejando este pequeño video tutorial referente al análisis de un diseño factorial mediante Minitab. Espero y sea de utilidad.